Conocer Asturias se desplaza hasta Valdesoto, donde va a tener lugar el desfile de carrozas de las fiestas de San Félix de 2015, tras más de 50 años celebrándolo.
chigre. No está aquí. Hombre, que yo tuve que beber los los míos. El que non veis tú. Si non, fai 3 días que marchou de los papeles de la contribución. Y todavía non apareció por casa. Si no hubiese pasado por aquí, no les doy para allá, ¿eh? No te preocupes, que está Chiripa en el mirador, que ya te lo mandamos para allá. ¿Qué va a ver? Este Pinoy es mi ídolo. 2 días de comedia contra Libby. Mañana bajo yo. Cuando llega a casa de Libby van a aplicar el rivallo. Hombre, Pinoy, está buscando meterla. ¡Dios! La gaita no la sabéis tocar, pero bien que le aprendiste el cantar. El cantar van a aplicártelo a ti cuando llegues a casa. Callar, callar, que de Bruselas con el asunto de Libby vengo y menudes vueltas me hicieron dar. El vuelto no te les podría dar esta rapazona. No, de esa rapaza no me voy yo a fiar. Bien de la Unión Europea, lo que bien y a vigilar. Pues aquí para vigilar ya tenemos al Chiripa. Mirador Wilson, very good. ¿Yo puedo mirar? Sube para que baja. Y nosotros también. ¡Pino! ¿Qué pasa ahí? Espera, que voy para allá. ¿La Virgen? La Virgen hiela que se va a armar ahora. Así voy a aprenderte a mirar. Delva, no te vayas a enfadar, que esta rapaza lo que vino y a observar, sube al mirador de la Virgen y si puede, pues negociar. Pero todo el mundo sabe que soy un cuento de este. Para, que yo estoy viendo a la Virgen y hasta ahora juego. Anda, voy a trabajar y llevándote diario. Delva, no te sulfures, ni en la tola, ni en Ubieu me hicieron nada, y hasta me metieron miedo. Pa' Madrid escapé y a Bruselas, en Bruselas acabé. Allí sí que no pintamos nada, entre tantos senadores, no aparecemos ni en los ordenadores. Y voy a decirte algo más, allí topéme con un tal más. Que había más gente con el mismo asunto de la subida. No, mujer, el político Artur Mas, que me dijo que no paguemos de más. Y mira qué coincidencia, también pide la independencia. Ay, Pino, que te conozco. Tú que ya estabas, no me seas como el catalán. No acaba ahí el asunto. Unos griegos me dijeron que no fuera tan tonto, que si para Valdesoto quería porvenir del euro, deberíamos de salir. Que los griegos saben yogur que está malo. Si salimos del euro, por ahí nos va a dar. Pues yo para seguir con la tendencia, para Valdesoto, pido la independencia. Así que Valdesoto, República Independiente, y aquí vais a tener a Pinón, que va a ser el primer presidente. Pues yo la primera dama. Y yo, el ministro de Defensa. ¡A venir por aquí de vigilaría! Pues ya tenemos gobierno y la nueva moneda, el Asturu. Está resuelto el entuerto, dejémonos de tanto barullo. ¿Y a qué es usted? Ya solamente desean hablar con el señor presidente. Pino, pero entonces, ¿tú calmaste? De Quitos para acá, ¿tú a quién secuestraste? Que no, Terra, que no hay ningún secuestrado, si acaso de algún que otro despistado. La señora presidenta dice que ustedes son españoles y nosotros poder comprar su voluntad. ¿Cuánto nos va a costar? Que no queremos volver. Que no queremos volver. Que Pinón y es nuestro presidente. Y aunque parecía un poco muru, coño, inventó Asturu. Pero, ¿quién es esa mujer tan fea? La señora presidenta dice que usted está muy borracho. Pues cito a la señora presidenta, que lo veo mañana aquí, ¿Con quién? ¡Ay, madre! ¿Y esos quiénes serán? ¿A quién Ahora que aquí tenemos a Chiripas y a Basurati. De vez en cuando con vida me paso. Así que vosotros ya podéis volver porque a mí que viniste. Espera, que tengo un gachapu de pilín. De pilín, que va el madreño Giro, va
va a subir, va a alzarse como un pajarín. Ahí tenéis a Pinín, que de Pinón y es sobrín, listo como un esril, y la nueva moneda de Asturias va a repartir. Roma se derrumba, pero Alejandría conserva su esplendor, su legendario faro y su biblioteca. Paganos y judíos conviven con otra religión antes prohibida y ahora imparable, el cristianismo. Hipatia, hija de Teón, director de la biblioteca, enseña filosofía, matemáticas y astronomía a los hijos de los notables de la ciudad. No os maravilla que vuestros pies estén pisando el mismísimo centro del cosmos. Él sujeta todas las cosas y las atrae. Si no existiera un centro, el universo sería amorfo, infinito, caótico. Todo daría igual. Esto representa la teoría geocéntrica de Ptolomeo. ¿Quién sabe explicarlo? Flavia, adelante. La Tierra inmóvil es el centro, y a su alrededor giran el Sol y las 5 errantes, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, que no obedecen la ley del círculo y describen cada uno a otro círculo. Eso dice mucho de la sabiduría de los dioses. ¿Por qué, Jasón? Sería más perfecto un solo círculo y que las errantes no erraran. ¿Cómo te atreves a juzgar y a reírte de la obra de Dios? ¿Qué os pasa a los cristianos? Es que no se puede opinar sobre nada. No solo te ofende a Dios. ¿Qué llevas ahí, Cirilo? Quítate eso. Déjalo, padre. No quiero ver esto aquí. Hoy los cristianos quemaron públicamente a un hombre porque creía en algo distinto. Creían dioses que comen, beben y fornican. Pues si nuestros dioses comen, beben y fornican, mejor para ellos. Son unos de estos. Y si Serapis, 2 pájaros de mal agüero. Anubis, un perro carroñero. Y Serapis, un dios que lleva una maceta por corona. René, qué arrogantes sois ahora que el imperio os protege. Hasta hace poco erais quemados y devorados por los leones en el circo. Orestes, no debes hablar así. Sabemos que han sufrido. Tal parece que os ponéis de su parte, señora. Solo intento proteger a unos y otros del fanatismo. Flavia, ¿cuál es la primera regla de Euclides? Si 2 cosas son iguales a una tercera, las 3 son iguales entre sí. Exacto, ¿y no eres tú como yo? Sí. ¿Y tú, Cirilo? Sí, señora. Por tanto, es más lo que nos une que lo que nos separa. Por encima de las distintas creencias, somos seres humanos, iguales en lo esencial. No vamos a tolerar que vengan a imponernos su fe quienes no respetan la nuestra. Orestes. Si no temen a nuestros dioses, temerán nuestras espadas. Nada tememos. Dios está con nosotros. Y en verdad os digo que juzgará a vivos y a muertos. Y solo quienes hayan creído en Jesús se salvarán. ¿A qué estáis esperando? Las religiones solo traen problemas. Deberíamos buscar otros dioses. O prescindir de ellos. Años después, continuos enfrentamientos entre paganos, judíos y cristianos bañan de sangre las calles de Alejandría. Antiguos alumnos de Hipatia ocupan ahora cargos relevantes en la ciudad. Orestes, forzado a abrazar el cristianismo, fue nombrado prefecto de Alejandría. Y Cirilo, convertido en obispo, máxima autoridad cristiana, pretende erradicar cualquier idea contraria a estas creencias. Quizá nuestra idea de la perfección del círculo nos ciega. Al igual que el brillo del sol nos oculta las estrellas. Debemos cuestionarlo todo. Quizá no seamos el centro del universo. ¿Existe esa teoría? La teoría de Aristarco. Sí, él dice que el Sol es el centro y que todo gira a su alrededor. La Tierra también, como una errante Pero más. si la Tierra se moviera cuando tiramos un objeto, caería detrás de nosotros, ¿no? Y no es así. Estoy segura de que existe una explicación, pero no sé cuál es. La teoría de Aristarco no tiene ni pies ni cabeza. Los cielos tienen que ser simples, pero no lo son. El cono de Apolonio. Círculo, elipse, parábola, hipérbole. ¿Por qué convive el círculo con formas tan impuras? Señora, vengo a avisarte. Orestes, qué alegría verte. El obispo Cirilo está al llegar. Hay graves acusaciones sobre ti. Debes abrazar la fe cristiana y ser bautizada públicamente, que lo hemos hecho todos. Pero yo no soy persona poderosa, solo soy una maestra. Eres una guía, una persona muy importante para mucha gente. Pero eso es comerciar con la fe y la religión. Señora, Cirilo. hace años nos enseñaste que si 2 son iguales a un tercero, son iguales entre sí. ¿Recuerdas? Sí. Pues los 3 somos gente de bien.
Y tú eres, o debes ser, tan cristiana como nosotros. Tú no cuestionas lo que crees. Tú no puedes decidirlo. Yo debo. Dejadla en paz. Teo, ¿por qué no haces callar a tu hija? ¿Por qué? Lo dice San Pablo en su primera carta a Timoteo. La mujer debe aprender en silencio y sumisión plena. No permitéis que la mujer dé lecciones, ni que tenga autoridad sobre el varón. Debe callarse. ¿Callar a Hipatia? La filósofa más brillante que conozco, sin poder pensar ni decir lo que piensa. Es la palabra de Dios. El mismo Jesús confió su santo legado a 12 varones. ¡Varones! Ninguna mujer entre ellos. Pero aquí, en Alejandría, hay gente que confía en la palabra de esta mujer que ha afirmado públicamente su impiedad. ¡Una bruja! Ya no podemos ser tan blandos. No vamos a perdonar cosas así. ¿Pero qué clase de cristiano eres que no puedes perdonar a alguien que no crea lo mismo que tú? ¿Perdonar? ¿A quién? ¡A una atea! Jesús perdonó a los que le crucificaban. ¡Jesús era Dios! ¡Solo Él puede mostrar tanta clemencia! ¿Cómo perdonar a alguien que no cree en nada? Creo en la filosofía. Esta es la única filosofía que debe importar, la única sabiduría, la palabra de Dios. Arrodíllate y acepta sus verdades. No. ¡Soldados! ¡Apresadla y que la ejecuten de inmediato en el ágora! El cuerpo de Hipatia fue mutilado y sus restos arrastrados por las calles y quemados en una hoguera. Cirilo se hizo con el poder total de Alejandría. Posteriormente fue declarado santo y doctor de la Iglesia.
hierba de Atena, la bicicleta, no la veo por ahí. Nada, estará en casa Bellao tomando la borracho de él. Vaya flor que me tocó a mí también. Ay, Dios. ¡Ah, sí! Pese un poco tu calaita, oh. Y uno me la cabeza yo, que cojones, con la pelagoita. Venid, mátalo. Ahora que no hay nadie pequeño, vamos a mover el fienso. ¡Otra vez, niño! ¡Sí, otra vez! Y es lo que tenemos que agradecer a tu santo padre, que lo único que sabía era ir al trinquito con la gaita. Así estamos, en la cabeza. A ver si... Vamos aquí, Antonio. Aquí. ¡Agua! ¿Qué pasa, Hilo? ¡Bajo mi manto! ¡Otra vez que te pillo moviéndome el fienso! ¡Otra vez que te pillo moviéndome el fienso! ¡Que estoy sacando patates! ¡Apuntado! Y es la tercera vez de esta semana. El fienso tiene que estar aquí. Plantástmelo aquí y ahora ponesmelo aquí. Dentro de nada más metérmelo en la Atena. Ay, Dios, voy a decirte una cosa. ¿Dónde está lo que di? Que el fienso tiene que estar aquí, que tiene que estar aquí o que tiene que estar aquí. Porque yo sepa, lo único que lo dice el fienso y tú aquí. Ven para acá, que tengo papeles en la cuadra. Voy a sacarte del escudo, si quieres. Ven para acá. Ay, no bajes, tiráis para allá con la vestuaria que voy a ver el ruidoso del vecino. ¡Ay, Dios! ¡Qué gana comedia tienes, Bertín! Mira la escritura. A ver, ¿Ves todo esto que está aquí, la mi casa, la mi finca? Veo. Este puntín que está aquí ya es tu casina, que te dejó tu hombre. No tienes nada de terreno, maja. Oye, ¿tú qué tienes que meter toda esta hierba arriba? En ello estaba. ¿Quieres que te ayude a trincar? Pues... ayúdate. Entre los dos, que igual acabamos primero, ¿eh? No lo sé. Vamos para allá, dale que estamos perdiendo el tiempo. Mira para allá. Es tan penioso se oye mover el fienso y ahora vas a ver lo que yo moverlo de verdad. Pues sí. ¿Pero qué fa eso? Esperaré, que fai mucho que no subo a la Atena. Voy a cargar un poco el depósito. Ay, Dios, si hay que cargar mal, no lo veo. Cógela del culo. Ah, yo lo tengo. ¡Ay! ¡Ay, madre! Óyeme. Dímelo. Para el que tienes un poco de psoriasis. Nunca tuve eso. Tampoco tuve yo en Burgos, ya verás qué morcilla tengo. ¡Ay, me ¡ay! ¡Para que estoy en las nubes! En una nube no, estás en la Atena de Fredo. ¡Oye, madre! Y si nunca tuviste en Soria, pues ponete mirando para Cuenca. ¡Ay! ¡Ama! ¡Qué fía! ¿Viste por ahí a Fredone? Sí, vino antes. Díxome que iba para la cuadra. Ay, madre, cuánto hoy que lo llamo y no acaba de llegar. Mira que dice que íbamos a comer temprano para ir a dormir los dos las siestas juntinos y no acaba de llegar. ¿Qué me dices? Que estaba para la cuadra, ¿eh? Sí, fía, debe estar para ir para atrás porque al tiempo con lo da charrar de la lengua. Igual está hablando con tu pa. Voy a ver si lo veo. Estoy tan nerviosa que ya no voy ni comer. ¡Ay! Mi madre debe estar sorda porque aquí no hay nadie. ¡Apa! ¿Viste por ahí a Fredo? ¿Fredo? Sí. Lo acabo de llegar de que se había de tomaba. Porque miré, metió la hierba. Y no apareció por ningún lado. Mi madre dijo que... ¿a qué se la dio a buscar el guaje para trincar la hierba? Mi madre dijo que estaba en la cuadra y aquí no veo a nadie. Voy a ver si lo veo. ¡Ay, madre! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Con quién estás ahí arriba? ¡Hostia! ¿Con quién estás ahí arriba? ¡Baja para acá! ¡Que te mato, eh! ¡Baja para acá! ¡Hostia, la ¿Dónde mujer! estás? ¡Venga! ¡La mujer! ¿Dónde estás? ¡La mujer! ¡Baja para acá! ¡Baja para acá! ¡Que no conociste la vida, hombre! ¡Baja para acá! Siempre diste el culo por las mujeres y ahora cuanto más viejo, más pellejo. Que no quiero que pares, mujer. No, que... ¿Cómo que no quiero que para eso? Soy tonta yo, ¿eh? Empezó todo porque movióme el fienso y... Sí. Ay. ¿Y tú? Baja para acá, que en una temporada no voy a necesitar escoba. Porque hoy va a arreglar tojana con los pelos la cabeza, hombre. Voy a ir a tomarla otra vez. ¿Y a ti qué te pasa ahora? Los papeles. Que había un ñeruladí y eso, debajo del fienso. Que perdí los papeles de la casa. No, los papeles ya hace mucho tiempo que los perdiste. Ay, no me... Soy para ir para arriba a buscarlos. Ay, no me... Soy para ir para arriba. ¡Picha brava! A la suerte. ¡Picha brava!
¿Qué pasó? ¡Subid para arriba! ¿Qué vas a tardar en bajar una temporada? Porque si la hierba es buena para los bajes, va a serlo para ti, como un más tuesto como tu hombre. ¡Ay! ¡Ay, tía! ¡Ponemos contentos! ¡Ya vamos a tener que comer más la fiesta! ¡Vamos! ¡Consiguió el sesquito de la tierra! ¡Todo nuestro! Oiga, caíamos los tallas de jamón macaú. ¡Mamá! Siempre dices lo mismo. Ya, ¿eh? Morena, la escritura original tengo la yo, eso ya es copia. ¡Ay, tu madre! ¡Ay, tu madre! Vaya calor. Vengo de la Pola, vengo baldado. Vengo baldadísimo. Voy a ir por la fuente Paeo y con este calor, vaya sed que tengo. Voy a ir a camino, que abrió ahora un poco aquí en Valdesoto, y voy a tomar una porque tengo un calor exagerado. Vaya calorísimo que trae hoy. Buenos días, chavales. Hombre, ¿qué tal vos? Anda, Mino, ponme su payao y ponme una pinta vino. ¿Qué traes ahí esa saca? Nah, y es que vacía la Pola, a encargar un regalo a la mujer por el aniversario. Y de paso, afiló los ferramientos. ¿Y vosotros qué? ¿Qué es lo que contáis? Nada, estamos aquí con Mino, que es un grande. Desde que agarró el Varesti, tenemos las cosas perfectas para no tener que ir para casa. Y encima, sin falta mentilla a la mujer. Sigo te lo yo, Mino, acertaste con el hombre pero de fecho, y es un máquina. Pero vosotros, ¿de qué coño estáis hablando? Yo no os entiendo nada. Ven para que te lo explica yo, pero bueno, antes comeremos algo, habrá que forrar estos vinos con algo. Come, ¿no? ¡Vino! Mira a ver si ya me sé atrás y me pongo unas costillas y unos choritos que hay para mí. ¡Costillas y una de criollo! ¡Marchando! Mira, yo te lo voy a contar voy a contarlo yo a Tiendi. Y era muy bien, claro, era muy bien. Dime, Nick. Sí, Juan. Sí, se ha de pintar, ya está todo. Sí, nada. Sí, también pasé por el banco. Sí, pero un segundo, sí. Oye, pago vos esta, joder. No, perres ninguna, en el banco nada. Nada, sí, hay un corral de estos, como lo de Grecia. Sí, dime nada, pero no te preocupes, que ya estoy en camino y cuéntatelo ya ahora enseguida. Venga, anda, venga, hasta luego. Ay, amigo, ya os entiendo. Camino, sí. Bueno, ¿qué? ¿Iremos a por comida qué? ¿A una familia como un perro? Vamos, y yo tengo una fame también. Venga, mira qué cacho morenata. Vaya buena que está. Pero bueno, Toñi, por caucho para tu hembra que tienes en casa. Ya han echado los huevitos por ahí, Pero mira que remado tiempo a echarse de todo. Tiene un cuerpazo además que mete miedo. Ya para poner un escaparate grande. Pero tú qué es, tonto. ¿Por qué dices eso, hombre? Pero tú quieres a la buena. Tú no ves que es un maniquillo. Pues no es jugando tus cayolas. Me cago en 10. No, si ya decía yo que antes si toqué el culo no me quito nada, y es normal. Venga, anda, va a comer. Oye, estas costillas, ¿qué será? ¿Para chupar en vez de comer? Y estos huesos, tío. Venga, pero mira, esto sí un buen chorito. Y no el recado que ellos serían de ser amigos, chaval. Vaya mocho que es. Pues el pan, desde que ir a casa pensar mucho me ha cortado, porque está duro igual que la junto al fregadero. ¿Será por tanto? Hombre, no, mira, pero... Bueno, volviendo al tema del mujerío. Yo voy a deciros una cosa. No sé si estaréis jugando con fuego, Como se enfaden, son igual que los terremotos. En todos, igual que los terremotos, que... Sí, que cuando marche, déjense sin casa, en sin coche, en sin perres y hasta sin perros si me falta. Claro, Bocander. Las mujeres no se enteren, si no quieres, es imposible que te controles. Si la única mujer de este mundo que solo tiene el marido y es la viuda. No, eso yo también. Para que me está llevando a la mujer. Al listo, el tocado. Te digo yo, a ver, quiero que te diga, a ver, ¿qué pasa? Tú aprendes más, Dime, Pepitina, ¿qué tal, churrina? Para tú todavía, tengo la espalda molida, está lleno de intestino y calcesol. ¿De qué? ¿De comer? ¿Qué va? De comer un traje de asco, ni sabe que tengo, Estoy como un hastiado y tal, y todo, y nada, mujer.
¿Y de beberlo? ¿Qué va? Bueno, a ver, cogí un poco agua ahí en la frente de jaleo. Tráigame Castello, que nada. Poca cosa, para nada, para que no te música. No te preocupes, que ya estoy en camino, ¿vale, Pitina? Que sí, yo, que te voy a dar caballo. Que sí, yo, que sí. ¿Vale, chulina? Ah, no me dices que sí, yo también te quiero, Cielín. Ah, te lo digo. ¿Viste? Despachado. Cabrón, sois unos máquinas. Yo voy a ponerlo en práctica lo más que pueda. Yo metióme la mujer, la suela en casa, y desde eso, que si tráeme esto, que si lleva lo otro, que si no me pises lo fregado. Estoy, que me lleva Dios. Es que no sabes cómo te entiendo. En el mes que estoy ahora con la mi mujer, que por la tontería de que hay que meter la suegra en casa. Y encima la mi suegra y como la niebla. Como la niebla. Como la niebla. Claro, quiere desaparecer y queda un día de la Virgen. Mi suegra, igual que una mosca cojonera. Tanto le metía a perder, haciendo y tocando con los cojones. De hecho, ayer mató el cantón duro para atropellarlo por ahí con hijos. Entonces, ¿qué puedo? ¿Otra vez los frenos de estos dos? Bueno, o lo acelerador más bien, por bruja. Venga, esperad, que me está llamando la pila muy bien. Voy armada ahora mismo. ¿Ya lo vas? Dime, cariño. Toñi, ¿dónde andes, oh? Que me llama ahora mi mamá y dice que fa más de 2 años que la dejaste sola en casa. Tranquila, mujer, y es que verás, bajé a la Pola a comprarte un regalín por el aniversario, pero tardé más de la cuenta y pillástime. Ay, madre, no sé la verdad, ¿eh? Porque en estos 25 años lo único que me regalaste fue una pesoria para ir a la huerta. Va, mujer, ¿lleva siendo hora de tener un detallín contigo? Pero entonces, ¿dónde me dices que tazo? Pues estoy en camino, mujer. En 2 minutinos estoy en casa. Vémonos en menos de nada. ¡Ay, quítame la buena! ¡En camino a casa de tu madre! ¡Ven un poco, mujer! Que no quiero que pare. A ver, tranquilidad. Vino el Puma aquí a enseñarnos el regalo que fue a la Pola hoy. Con una instalación de ese con sol. Y mira, que toma que aquí para el regalo que te compro. Mira qué guapo. ¿Y eso qué lleva? A ver, ¿eso qué lleva? El regalo, oye. Mira vos, esto lleva depilarse. Bueno. Partes y sobaos. Y para la zona de tu pierna, una maquinilla inalámbrica, mira. ¿Cómo te va a valer el traje, hombre? Bueno, quedamos un poco prietos. Sí, un poco prieto. Pues tampoco lleva tanto. Y ahora tenemos que ir a la boda de nuestro sobrino a Mallorca y no sé si podré ir. ¿Por? Ay, por mí que tengo el avión frío, tantos aviones como caen. Yo pongo nerviosísima. Sí, no te enteraste de lo que pasó a la Ana Obregón. ¿Qué pasó? Me calla, que reventó una teta en pleno vuelo con la presión. Eso no llena. En el mismo vuelo iba Belén Esteban y ella explotó y el cerebro. No me extraña. Así quedó, lo probé. ¿Pero qué? ¿Vas a regalarme lo que me quisiste o no? Sí, hombre, sí, mujer, venga, voy a regalarte una cosa. Madre mía, este rapaz, qué cristales más limpios me trae. Buenas tardes. Bueno, está bien que trabajes algo de vez en cuando. Algo más limpio, más fresco. Hombre, una manuca pintura no me venía mal, ¿eh? Es que para una pintura, para eso no tenemos tantas pero no metemos tanto, mira. Yo con los cordones. Tengo un cordón de los brazos, tía. Bueno, a lo que venimos. A ver, ¿qué te pasa? Necesito
qué? ¿Una qué? ¡Una faja, coño! ¿Quién te interesa todo el de Soto? Bueno, pero ¿para qué es una faja? Porque no me vale el vestido que tengo y tengo una boda el fin de semana que viene que se casa mi sobrino y necesito una faja de cuello alto a ser frente. Ay, madre mía, ese que es tu sobrino, de fuera, que está para afuera, ¿de la tu hermana? Sí, hombre, sí. En Mallorca, fijo. Ay, oye, pues hay que tener cuidado con el avión, que últimamente caen como pasos. Entonces te lo dije yo, no te lo dije yo. Que no pasa nada, mujer, no ves los aviones que hay volando todo el día y no pasa nada. Bueno. Como pasearinos caen, pero vamos a ver, ¿tú para qué quieres una faja? Con ese cuerpo cerrado que tienes, tú lo que necesitas es un tanga. ¿Qué es eso? ¿Sabes cómo me llamo? Un tanga y un baile latinoamericano para endelgazar mujeres. Mira, hombre, voy a enseñarte lo que es un tanga. Tengo aquí varios modelos. Tengo un tanga tigre. Tengo uno con picardías. Mira picardías. Si es infantil para la boda, ponte el marido, ponte arriba, digo te lo yo. Un paisano. ¿Cuál hielo de delante y cuál de delante? La de la gente, lo delante y lo grande, lo detrás lo pequeño. Antes que había que separar los brades para ver el culo a una mujer y ahora para ver los brades hay que separar el bisñalbe. Así que la boda, aquí. Esto es como lo yo ganchillo en una tarde, no me interesa. Pero ganchillo no, que te roce, luego antes está el bradape la boda. No, a mí dame una faja a ser posible de color amarillo. Amarilla. Uy, no sé si me quedará, déjame que mire. Amarilla, ¿para qué quieres una faja amarilla tú? Pues muy fácil. Tú imagínate que cae el avión al mar, si quedo con el culo para arriba, amarillo significa precaución. Amarilla, eso me quede. Pues roja. Roja, ¿para qué quieres tú una faja roja? Pues por lo mismo. Si quedo con el culo para arriba, rojo significa peligro. Venga, habla, voy buscando una roja. Anda, para. No me quede. Mira, ni roja ni amarilla. Vas a ir en sin nada. Y si cae el avión y quedes con el culo para arriba, lo primero que busquen siempre y es la caja negra. ¿Qué vale, caballo, con el que no se puede jugar allí contigo? Ya podéis venir, está la familia fija aquí. ¡Ay, cariño! Vale, cariño. Sí, hombre, si es el mejor minero, ya gané el premio Nobel. ¡Y el que me jugos también! ¡Alucinado!
sin saber de ti y pensar que ahora puedo contar contigo. De nada, mujer. Además sabes que tú siempre fuiste la niña de los meus sueños. Pero claro, los nuestros padres empeñaron en que nos casáramos por otros lados. Calla, no me digas eso, que muero de pena. Acuérdeste la parejina que hacíamos fai 20 años y éramos la envidia de todo el pueblo. Ay, ¿por qué tendría yo que casarme con el Ariel de los piensos? Si tuvieres un tío como tú, para mi niña. Coño, el mi Evaristo, Carmina, un hombre de verdad. Oye, imagínate qué guapo sería que ellos viviesen en nuestro amor. Ya lo sé. ¿Y por qué no los traemos aquí para que se conozcan? Por mí no hay problema, voy a llamar ahora mismo. Ay, voy a buscarlo yo también. Lolina, A ver, Fía, ven conmigo, que ¿Por qué, acabo de mamá? encontrar a un vecino que tiene a un niño pero guapo, deseando conocerte. Ay, mamá, ya estás tú con los tus cuentos. A mí gustan tuercas. Conoces, tengo unos tatuajes y un coche, mamá. Déjate de cuentos y vai caso a tu mamá. Coge ese libro que tienes por ahí y venga, tira conmigo por el puente del molino. Ay, Venga. anda. ¡Juanje! Oye, y ponte curiosa, ¿eh? Mazo. Que no siente muy decente, ¿eh? ¡Evaristo! Siéntate. ¡Sal para acá, hombre, que te tengo un chollo! ¡Sal del Peínate, molín! mira, te ¡No peino. jodas! Estoy bien, mamá. ¿Con quién, no? Ponte ahí, Ale. ¡Oh, Lolina! La fía de un cortejo mío, para que veas. Tengo que venir buscánteles yo, porque si no... Oye, papá, que sepas que la semana pasada todavía agarré con una moza que estaba per curiosa. Déjate de eso. ¿Y era trabajadora? Trabajando la conocí. Tenía unas piernas y una cadera y unas curves, papá. Sí. Sí. ¿Y de cara cómo era? De cara a lo normal, cobróme 20 euros, me parece. Hoy date una que te cruzó la cara. ¿Qué pasa, oh? Yo que te lo digo, que hasta te compré la entrada al piso. Ya empieza. Papá, comprame el felpudo, no y ayúdame con la entrada al piso, ¿eh? Bueno, Ya te lo dije. Ponte como quieras, pero yo no voy. Súdenme las manos, trabo al falar. Póngome nervioso, papá. No voy, además, no garro por tu culpa. ¿Cómo por mi culpa? Por tu culpa no garro. Porque a la pijotera esa del Morín gustará un como el Tuercas, que tiene un coche guapo y pincha música. El Tuercas mola, papá. Tú a mí comprásteme una gaita. Yo con una gaita no garro. Ven acá, fío del alma, ven acá, hombre. Ya empieza, ahora sí. La mujer que te quiera por coche, mal vamos. Y además, voy a decirte una cosa, habrá cosa más guapa en este mundo que un paisano tocando la gaita. Preciosa, sí, yo. Mira, voy a explicarte 3 cosas, mételes en la mujer, ¿eh? Por lo que tu papá siempre fue un conquistador. Sí. Mira, la primera, trátala bien y hay que ser un galán. Al estilo del Bertino Sobornes y que salpe la tele. Como yo. La segunda, que vea que ella es culto, que sabes hablar de cualquier tema. Como yo, y papá, la tercera, hay una poesía para ella, de ti o del sitio donde estés. Oh, ven acá, anda, ven acá. Voy a enseñártela, hombre. Esa de aquí hoy. Ven acá. Voy a echarle un Bueno, de caramelo. ya estamos aquí, Sí. ¿eh? Oye, Carmina, vamos a ver la avería esa que tiene este molino. Vamos para allá. Ahora sí. Me cago en mi Vaya gato. chollo, papá. Menuda sorpresa acabo de llevar. Sabía que mi mamá estaba torpe de oído. Lo que no sabía es que también tenía jodida la vista. Si Bertino Sorne y un conquistador que tiene yegües, yo que tengo vacas tengo que tratarla como la lucera. La mejor vaca que tengo. ¿Qué? Parta para allá que te piso un texto. Está aquí llamándome. ¿Quién me llama aquí? Uy. El Tuercas, está aquí llamando el Tuercas, pero. Vaya móvil. Si menuda salimos juntos. Esto marcha, va a agarrar el móvil y el fijo. Ahora sí, tiene que verme culto. Ese libro que les hay de que llevo. ¿Vas a darme el móvil o no? Estoy aquí leyendo de la fauna. ¿Tú sabes cuál es el animal que pone los huevos más grandes? Sí, la avispa. ¿La avispa? Sí, la avispa. Anoche picóme una y púsome el huevo, pero sí gordo, ¿eh? Tú y el pato. Ahora sí. Lolina, 3 huellos tiene este puente
y 3 tengo yo igualmente. 2 tengo los pa' mirarte y el otro para hacer de vientre. Venga. ¡Papa, corre! ¡Papa! ¡Dísetelo! Mira, mamá, ya le decía yo que venga, vamos para casa. Oye, voy a hacer el móvil. Ay, espera, mamá, espera. Apunta, 624-825. Gracias. A ver, paso, que acabo de vender una chata y tengo 1000 duros calentinos del bolso. 1000 duros. Os viniste al mejor sitio para gastarlos. Neñes, dejar a estos y poníos en fila cantón va a escoger. Hombre, este no. Tú no, Flavio, tú no. Atelva, otra vez desmesmeso. ¿Hay alguna que me eche con ella más que con la mía mujer? ¿No te dije que me tienes alguna nueva para variar un poco? Mira que en Carballín Baixo me tienen una paraguaya. ¡Ay, ¿dónde? ¡De un frutero! A mí presté de malos fiescos. Tú y es más bien de joya. Pues mira, Antón, vas a tener suerte. Tengo una que en principio güey, pero todavía no llegó. Fue Lupa a buscarla. Tú tira para arriba, que nada más que llegue, mándotela para allá. Y si no, igual te valgo yo. Cuando quiera engrasar, le ruedes el carro. Con la aceite que vas perdiendo, ya está bien. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Está nueva! ¡En la 14! Sí, acaba de entrarte la puerta. ¡La nueva, que no bien! Que cuando usted dice que va a ir a una casa de ellos, pensó que iba a una guardería solo para crías. Pero eso no llega a catarme, mujer. Sí, oh, pero hay que arriba bien para acá la princesa Galilea por perres y como si entera lo que nos dedicamos y va con el cuento al arzobispo. Plan de emergencia. Operación Disimulú. ¡Santos Ibones! ¡Ay! ¿Cómo cambia el uniforme de una bolsa de Guinea aquí? Ay, disculpen el atuendo. Ya que son coches y hay un charco y pum se me da mi tupingando. Menos mal que una vecina se ofreció a llamármelo y a decirme algo de ropa de ella. Pero que yo tal más raro. ¿A qué se dediquen aquí? Ay, pues mira, mi amor, esto es un centro de remedios naturales para paisanos. Sí, hombre, remedios contra la tristeza, contra la soledad, contra el aburrimiento. Y también tenemos un programa de mantenimiento físico. Salen los paisanos comunes, ciudades de aquí. Bueno. ¿Y qué si yo ofrece, hermana? Pues vengo pidiendo perres para los niños que tengo en Guinea. ¡Ay, catombe! ¿Qué tripa se te rompió ahora, Lupe? ¡Qué bien cosme con un amigo! ¡Ay, con los burros que son! Bueno, hermana, usted espérate un segundín, que ahora vengo yo a ver qué sí pueda. Coibes, si llega la nueva, porque este no deja de arrimarme. Coibes, debe ser esta. Por fin me pido caso Telva. Está bien curiosa. Hola, ¿y tú y es? Gloria, ¿y usted? De tú, tía, de tú. Soy Antón, uno de los mejores clientes de esta casa. Vas de mucho por aquí. De los clientes de los remedios. Sí, de los remedios, de la Loli, de la Lupe, de todos un poco. Así de que Gloria, ¿eh? ¿Y dónde vienes, Nel? Pues acabo de llegar de Guinea. Así la sepa y Telva. Si en cada gimnasio Con Antonio Vázquez. si en Carballo Invasion tienen una paraguaya, una de Guinea, de fuera, pero casi producto nacional. Yo podía la gente allí un poco más oscura. Sí, hombre, sí, allí sobre todo, lo que más hay son negros. Acá. Y tú aclaraste y le diese oye un mareo. No, yo
siempre fui blanca. Ah, bueno. Contámoslo yo, porque esas narices son muy finas. ¿Y cómo yo que viniste para acá? Pues porque necesito pelos para 10 años. Pero de Dios, con lo mujer que va, ¿eh? Y dices que ya tienen fíos. ¿Y tienes muchos rapacinos? Unos 6. ¡La Virgen! Eso y es subir la tasa de natalidad y lo demás cuento. Aquí, Franco, ya te dieron un par de pisos. El padre no debe dar a más de trabajar para mantener a los dos, ¿eh? No, menor, si no son dos de mi padre, cada uno tiene el suyo. Esta tío que es profesional, falta ya. Y de padre distinto. Sí que vas a necesitar perres, sí. Verás, tengo 1000 euros en el bolso. Vas a comenzar a ganar el perres ahora mismo. Sí, no sabes la alegría que me das. Estoy viendo de casa en casa a ver lo que puedo sacar. Hombre, pero escasez, no sé yo. El dinero igual y normal. Pero aquí, lo habitual, y es que vengamos nosotros acá. ¿Por qué dirán? Ni eso. En más de una casa van a ir correctos cobazos. No, hasta ahora todas las casas que piqué se portaron muy bien. Fueron todas generosas. ¡Rey Dios! ¿Cómo no será mi mujer así? Verás, vamos a ir para arriba y vos date lo tuyo. No, pero a mí dijo que era dueña que tenía que esperar en mí. Hombre, y es que yo, para esto soy de lo más tradicional. Me mete una cama, pero bueno, si hay que principiar aquí, que no sea por mí, ¿eh? Este Cosme, media hora diciendo que güey no puede ir con ninguna de ellas. ¡Ay, madre, Antón con la Monsia! ¡Pero madre mía, qué fue! ¡Antón! ¡Antela, déjame que te con nueva! ¡Que viene tu mujer para acá! ¡Ay, madre, a mí muy macho! Que como me pilla aquí, hoy sí que duermo caliente. ¡Elba! ¡Elba! ¡Esto está lleno de garrapates! Al salón o para donde queráis, pero lejos de aquí. ¿Entendido? Bueno, pues vamos como Vamos, venga. Yo tiro de la cartera. Que vamos a estudiar, te lo dije, Marcos. Nos vamos a la furgo, nos tomamos unos, después con ellas. Yo no sé por qué me llama Marcos, me llamo Miquel. Y ya lo sé, hombre, pero eres un Marcos. Anda, venga, tira. Venga, vamos. Oye, Pachi, ¿cómo llamas a Rocío? No, hombre, no, pero nosotros en casa la llamamos Scar. Y la tuya es verdad que está con gonorrea. A mí mientras sea vasco, me da igual con quien esté. Buenas tardes, señores del Pile, Partido Independentista de las Escuelas. Me llamo Iñaki Huitisolo, por último en Cochea, y soy vuestro líder. ¡Iñaki! 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 Hoy os convoco aquí para prometeros la independencia de Euskal Herria. ¡Para los impuestos! ¡Para el pelotari, deporte nacional! ¡Y el calimocho de vida internacional! ¡Mucho calimocho! ¡Mucho calimocho! Y ahora, seguidme. Euskadi tiene un color especial. Euskadi tiene un color diferente. Y por último, obtendremos la amnistía. ¡No sabes la amnistía! ¡Queremos la amnistía! ¡No sabes la amnistía! ¡Queremos la amnistía! Y recordad, ¡viva Euskadi, man que pierda! ¡Viva! Hola, buenas tardes, soy el cómico suicida y hoy me la voy a jugar en el País Vasco. Sígueme. ¡Ey! ¿Qué pasa?
pasa, tío? Tú eres de izquierdas, pero fijo que te la machacas con la derecha. Hola, junkies de la independencia. Soy Sergio Civiello, el cómico español. Ahora os voy a hacer un tipo de magia, pero para ello os voy a hacer la mezcla española, nuestra mezcla, la española. Os iba a hacer la mezcla blanca, pero ahora por H o por B no os la voy a hacer. Un voluntario, por favor. Yo. Te voy a hacer un truco que es más español que el Fari. No empiezas. ¿Tú sabes cuál es el truco del turre? Vale. ¡Tú recoges, venga! Bueno, vale, tranquilo, a ver. Aquí tenemos una icurriña y ahora la voy a ir metiendo y a medida que la meto vemos cómo va cambiando de color y se convierte en una bandera española. Bueno, seguidores, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, espero ganar las elecciones. ¡Iñaki! 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 ¿Cómo vas? ¿Qué pasa, Marco? ¿Qué pasa? ¿Cómo vas, tío? Hacerlo con una vasca es mejor que hacerlo con dos españolas a la vez. ¿Y tú cómo vas? Yo voy más quemado que la moto un hippie. Pero espera, mira esto. ¿Qué pasó? ¡Tu perro, tío, que me está molestando! ¡Ay, perro! ¡Meca! Oye, venga, mételo para ahí y vamos, venga, arriba. Tras superar la primera prueba del día, ahora nos vamos a acercar a este picadero de coches a molestarles. Sígueme. ¡Hola! ¡Junkies del folleteo! Veo que no soy el único que tiene un micrófono en la boca. Tranquila, sigue lamiendo, que te lo estás pasando piruleta. Este lubricante es para el coche. Y por aquí me parece que alguien se ha confundido con la palanca de cambios. ¿Vosotros qué método anticonceptivo usáis? ¿La marcha atrás? ¡Iros a un puto start! Anda, chaval, vive y deja vivir. Anda, chaval, que te van a tener lecciones. Pero para. Que aquí no hay dos palancas de cambios. Aquí hay tres. Hombre, guapo, si quieres te invitamos al coche. Vamos, que voy a resbalar entre tanto aceite. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo día en el Cómico Suicida con más gentuza como vosotros. ¡Hasta luego! Y es que no vienen precisamente para eso, mamá. Porque yo no voy para eso, porque va otra cosa. Ramón, ven para acá que vamos a tener visita. Bien fecho, porque el cabeza familia, ¿a ti qué tal? Dos padres, y el cabeza familia, y esta reina familia. Pero ya va a tener controlado, que si no, le juro que lo va a pintar. Ramón, si te voy a buscar yo, traes la mano y no por la boca, ¿eh? Voy, dame un segundo, fía. Que viene ahí, ¡Cae, Ramón! ¡Vaya, ya está conmigo! ¡Hola, Ramón! ¡Que Ramón no es, que está aquí! Por desgracia. ¡Alcalde! Oye, para pedir favor y un ritmo adolescente. Si yo era un niño, niña. Niña ella sola. Pa, dos cumpleaños y no quieren.
Pero si ella quiere, ella está sola. A ver, hombre, teníamos a ver... Está claro, y está mi amigo. Bueno, supongo que sabes a lo que venimos, ¿no? Bueno, ya nos lo imaginamos. ¿Tú qué vas a imaginarme, Andrew? ¿Y esa bollera no es más que para llevar esta boina? Bueno, vamos a tocar un tema muy importante, ¿eh? Bueno, tampoco tiene que se llama su Estado, ¿eh? ¡Estado! ¿Qué es desgraciadamente con el Estado? ¡Que te mato, Petello, mato! No, no, señora, venimos a un frío, no haga paz, ¿eh? ¡El problema es que un problema más abajo! Pero vamos, no seas así de buena, mía. ¡Que vaya, Ramón! Teníamos a hablar de las Vaya, hoy, déjame a mí. A ver, Ramona, sabrás de los mocos que tienes. Bueno. Hablarán la misma lengua. ¡Patriones, el Ramón de tío! A ver, Ramón, venimos a pediros la mano ratella. Hombre, la mano sola no me la llevas a llevar, llevarásme entera. ¡Mira, Ramón, ¡Callado! La mano. La mano. A ver, vamos a ver, Ramón, si tratamos de una cosa. Queremos que los panes se caen. ¡Que no podéis! ¡Esta cacería es con nuestra! ¡El horno, el molí, los campos de maíz! ¡No habrá bonita la cortesía! ¡No va a estar los campos! ¡No, no! ¡Esto es nuestro! ¡No puede casarse con el despacho! ¡No, no! ¡Qué gusto! Oye, Ramona, ¿y no se ha comprado a lucir? Porque estamos quedando tanto los seguidos, entre ellos. Pues sí, tengo un apellido muy feo. Bueno, hombre, pero no sé, un poco raro. Mariaca, Capilles. Hombre, a ver, aunque a mí me quiere, tía, no te lo más por mi fin. Ahora no quiere ganas de perres, a ver. De perres. A ver, ¿cuánto es perres? Perre, tenemos la turca y la negra. Una pastora alemán y otra pastora escocesa. Oye, ¿y entiendo el riesgo? Hay que decir a todo porque van a la misma letra. A ver, te voy a decir una cosa. Y es gracioso. Pero, ¿cuánto voy a hacer de corazón? Pues podríamos decir... No, 5.000 pesetes, una arriba de la otra. Hombre, no me les vendrás a traer, ¿eh? Basta males, 5.000 pesetes. Con esa mierda no ibas a la biología. No. A llevarla, traemos un carro. Oye, falta que moje. Bueno, para tirar voladores tampoco y es mía. Y para tirar cohetes. Oye, aquí hay que ver el duro, ¿sí? No me ¿Qué duro? El duro. 1000 duros. ¡Es que por 1000 duros! ¡Mírate una! 5.000 pesetes, ni una peseta más. Esta cacería, Valdo, el orrio, el molí, los campos de maíz. Dame igual. Que no hay que parar. No te cases y se tus padres. Estás bloqueándome ya, ¿eh? A ver, dime por qué, porque ahora te llevo y por qué tan mal, tan feo, tía. Porque mira, tú, la nuestra niña, apellidas de Valera. El nuestro, Mayaca. ¿Qué, tía? Que tú puedes comenzar cómo se va a apellidar en nuestro nieto. ¡Churri! ¿Qué pasó? ¡Agustín! ¡Viene por mi solente a los chinos! ¡Me comió la pintura del... Pero que me llames a las 7 de la mañana para que vaya a buscar los solventes. No es que es fiesta hoy. No es que tengo que recoger con tiempo. Es que... Bueno, ya que estamos aquí a los pies, vamos a arrimarnos un poco uno a otro, ¿eh? Agustín, no empecemos, que sí lo quieran de buscar. ¡Churri! ¿Cuándo espera la última vez que hicimos el amor? No me voy a acordar. No me voy a acordar. Has sentido bien, ¿eh? ¡Sabes, fogosa! ¡Toda la noche hablando y así! ¿Tú sabes de qué me acordaba aquel día? Ni idea. Estaba pensando, acuérdate cuando vinieron los trapecistas aquel día, ahí al círculo de nosotros. Estaba pensando lo mismo que ellos. ¡No mires para abajo! ¡Mires para abajo! Soy una frustrada sexual. Pues, para hacer el amor contigo, hacen falta 3 cosas. Esenciales.
valentía, valor y huevos. ¡Imbécil! Voy a deshacerme de 75 kilos de grasa. ¡Coño! Después de 30 años diciendo que se ponga un poco de régimen, que deje el sal, ahora resulta que puse ya sola. No, voy a divorciarme. Pero churri, pero si nosotros deberíamos pasar juntos toda la vida. Claro. Eso es lo que estás pensando tú. Pero yo voy a marchar de casa. No, marcho yo. No, marcho yo. No, el paisano y el paisaje, marcho yo. No, marcha tú. Y así llevamos 40 años. Churri, dime algo que me ponga contenta, anda. ¡Bocadillo de morcilla! Algo guapo, algo verde. ¡Acelga! ¿Qué me contigo? ¿Eh? Porque mi madre dijo, tengo una gana de que sea mi siervo y sea mi mamita. ¡Ay! Mira que será víbora. Es mala, ¿eh? ¿Tú por qué te casaste conmigo? Coño, porque me dijiste que estabas embarazada. Pero 15 días nada más, ¿eh? A los 15 días ya vi que era gordo y se fastidió. ¿Viste esta que se casó aquí? Bueno, igualita que yo, mira, toda de blanco. Y ves a juego con la lavadora, con el microondas, con los platos. Hasta tu madre compró una silla blanca. Parecía aquello el ambulatorio de la Pola. Agustín, me aguanta por Pepín. Agustín, que yo un cunilingu. Era una seta. Aquí dice que a las mujeres vuelve loco. Pues mañana y el martes bajes a la Pola y pide al putero. Agustín, que tengo clítoris. ¡Hala, coño! ¿Y eso qué es? Pues mira aquí que hay una parte muy importante de mi cuerpo. Cualquiera la busca. La parte más sensible. Nunca oí hablar de eso. ¿Y dónde coño está eso? Mira. Y es como un pene pequeñito. No, es que te lo busque tu padre. Tiene que estar entre los labios. Bueno, anda, bueno, ahora que haces poder. ¡Abre la boca! ¿Lo ves? Sí, sí, yo toda la vida le di una campanilla. Pero mira, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No me gustó nada! Ya me lo parece a mí que eso te puede gustar. ¿Cómo se nota que no tocaste un clítoris en tu vida? Soy una frustrada sexual. Bueno, Y que conste que llegué virgen al matrimonio. hasta que me conduce a mí. A ver que sigo siéndolo. ¿Sabes qué te digo? Que va empezando a dolerme la cabeza otra vez. ¿Y sabes qué te digo yo? Que estoy cansado de hacerlo toda la noche. Así llevamos 40 años.